En la clase anterior habíamos resumido cómo se originó el concepto de PRM y RNM. Aquí les presento una tabla con la primera definición y clasificación de los PRM en el Consenso de Granada de 1998. ¿Cuál fue la definición inicial de lo que fue un PRM? Un PRM, según el Consenso de Granada del año 98, es un problema de salud vinculado con la farmacoterapia y que interfiere o puede interferir con los resultados de salud esperados en el paciente, entendiéndose por problema de salud todo aquello que requiere o puede requerir una acción por parte del agente de salud. Ese fue el concepto originado en el Consenso de Granada del año 98. Y ese concepto también nos indica que hay una clasificación de los PRM. ¿Cuál es esa? Lo vemos a continuación. La PRM1, donde manifiesta que el paciente no usa los medicamentos que necesita. En el PRM2, el paciente usa medicamentos que no necesita. Y en cuanto a la efectividad, en el PRM3, el paciente usa medicamentos que están mal seleccionados. En el PRM4, el paciente usa una dosis, pauta y o duración inferior a la que necesita. Y según la seguridad, los PRM son los siguientes. El PRM5, donde el paciente usa una dosis, pauta y o duración superior a la que necesita. En el PRM6, el paciente usa un medicamento que le provoca una reacción adversa a medicamentos. Entonces, esta fue la definición y la clasificación de los PRM originados en el Consenso de Granada el año 98. Habíamos visto la primera definición del concepto de lo que es PRM y su clasificación. Sin embargo, con el uso posterior de esa definición y de la clasificación también, comenzaron a surgir diferentes interpretaciones del texto original. Como resultado, se originó un nuevo concepto en el segundo Consenso de Granada el año 2002. ¿Cuál fue esa definición ahora? La definición fue la siguiente: los PRM son problemas de salud entendidos como resultados clínicos negativos derivados de la farmacoterapia que, producidos por diversas causas, conducen a la no consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados. Esa fue la definición a la cual se llegó finalmente en el segundo Consenso de Granada el año 2002. La clasificación, casi igual que la anterior, de acuerdo a la necesidad, fueron PRM1, donde el paciente sufre un problema de salud consecuencia de no recibir una medicación que necesita. El PRM2, el paciente sufre un problema de salud a consecuencia de recibir un medicamento que no necesita. Y en cuanto a la efectividad, el PRM3 es donde el paciente sufre un problema de salud a consecuencia de una inefectividad no cuantitativa de la medicación. Y el PRM4, en cuanto a la efectividad, el paciente sufre un problema de salud a consecuencia de una inefectividad cuantitativa de la medicación. En la otra clasificación, en cuanto a la seguridad del medicamento, el PRM5 es donde el paciente sufre un problema de salud a consecuencia de una inseguridad no cuantitativa de un medicamento. El PRM6, donde el paciente sufre un problema de salud a consecuencia de una inseguridad cuantitativa de un medicamento. Entonces, esta fue la segunda definición de lo que es el PRM y también la segunda clasificación de los PRM según el segundo Consenso de Granada. Después de lo anterior, y por todos esos hechos anteriores, se hace totalmente necesario realizar una revisión del segundo Consenso de Granada sobre PRM, donde se engloben todos estos acuerdos y otros aspectos que desde el año 2002 han evolucionado, para presentar a los profesionales farmacéuticos y médicos y a la comunidad científica
conceptos inequívocos y actuales, además de herramientas útiles para realizar seguimiento farmacoterapéutico, así como también investigación en atención farmacéutica, se presentaron algunas propuestas. Las propuestas en este tercer consenso de Granada sobre PRM y resultados negativos asociados a la medicación RNM asumen la entidad de los PRM entendido como causas de RNM o resultados negativos de la medicación, y se aceptan las definiciones propuestas por foro en una reunión para ambos conceptos. Entonces, el nuevo concepto para PRM es el siguiente: son aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causa o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación. Entonces ya el concepto anterior quedan obsoletos y quedan solamente este concepto de lo que significaría PRM. Y también surge el concepto de RNM o resultados negativos asociado a la medicación. ¿Y qué significa eso? Es el resultado en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos. Los PRM son elementos de proceso, o entendiéndose como tal, todo lo que acontece antes del resultado, que supone también para el usuario de medicamentos un mayor riesgo de sufrir resultados negativos para la medicación. Entonces, se define como sospecha de RNM la situación en que el paciente está en riesgo de sufrir un problema de salud asociado al uso de medicamentos, generalmente por la existencia o de uno o más problemas relacionados a los medicamentos, a los que podemos considerar como factores de riesgos de estos resultados negativos de la medicación. Según lo anterior, se define como sospecha de resultados negativos de la medicación la situación en que el paciente está en riesgo de sufrir un problema de salud asociado al uso de medicamentos, generalmente por la existencia de uno o más PRM, a los que podemos considerar como factores de riesgo de este RNM. Se admite entonces que las causas pueden ser múltiples, aceptando por tanto la existencia de un listado de PRM, que no será exhaustivo ni excluyente según la tabla 4 y que por tanto podrá ser modificado en el futuro con su utilización y en la práctica clínica. ¿Cuál es ese listado nuevo de los PRM? Son los siguientes. Está la administración errónea del medicamento, las características personales, la conservación inadecuada del medicamento, las contraindicaciones, las dosis, pautas y o duración no adecuada del medicamento, la duplicidad del medicamento, errores en la dispensación, errores en la prescripción, incumplimiento, interacciones, otros problemas de salud que afectan también al tratamiento de la enfermedad, probabilidad de efectos adversos, problema de salud insuficientemente tratado y algunos otros. Entonces, este sería el nuevo listado de los PRMs, ya quedando obsoleta los listados anteriores. Habíamos visto la nueva clasificación de los PRM, pero también los resultados negativos a la medicación. También existe una clasificación de estos. ¿Cuál sería? Que están relacionadas casi parecido a los PRM antiguos. En este caso, la clasificación de resultados negativos asociados a la medicación son los siguientes: de acuerdo a la necesidad, problema de salud no tratado, que significa que el paciente sufre un problema de salud asociado a no recibir una medicación que necesita. En la segunda clasificación, de acuerdo a su efectividad del tratamiento y el medicamento, llamado inefectividad no cuantitativa, que quiere decir que el paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de la medicación. Y en la tercera clasificación, dependiendo de la seguridad del medicamento, donde nos dice que hay una inseguridad no cuantitativa y una inseguridad cuantitativa,
se refiere a lo siguiente. En cuanto a la inseguridad no cuantitativa, el paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad no cuantitativa de un medicamento. Y en lo que se refiere a inseguridad cuantitativa, quiere decir que el paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad cuantitativa de un medicamento. En esta clasificación y en base a la experiencia acumulada con la utilización de la sistemática surgida del segundo consenso de Granada sobre PRM y también del método DADER de seguimiento farmacoterapéutico, desarrollado por el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, y otras experiencias en servicio de seguimiento farmacoterapéutico, se abandona la expresión numérica para los distintos RNM, recomendando su referencia como una breve definición tal y como se muestra en negrita en la tabla 5, como ustedes ven. Entonces, esta sería la clasificación, ¿no?, de los RNM actuales. Finalmente, es necesaria una adaptación de la definición de seguimiento farmacoterapéutico del documento de consenso en atención farmacéutica que la adapte al acuerdo alcanzado por foro sobre los conceptos de PRM y RNM según la tabla 6. En la tabla 6 encontramos la definición adaptada de seguimiento farmacoterapéutico del documento de consenso en atención farmacéutica del Ministerio de Sanidad y Consumo el año 2001. ¿Cuál sería entonces el concepto nuevo aplicado en cuanto a seguimiento farmacoterapéutico? Es la práctica profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos. Esto se realiza mediante la detección de problemas relacionados con medicamentos, PRM, para la prevención y resolución de resultados negativos asociados a la medicación, o RNM. Este servicio implica un compromiso y debe proveerse de forma continuada, sistematizada y documentada en colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. Entonces, esos serían los conceptos nuevos aplicados ya en esta actualidad. La clasificación de problemas relacionados con medicamentos. En la parte inicial de este módulo habíamos visto cómo la atención farmacéutica en cuanto a su concepto tuvo una historia y evolución. Asimismo, del concepto de la atención farmacéutica, los PRM también tuvieron una evolución con una clasificación inicial de estos PRM. Según lo visto anteriormente, los PRM tuvieron una clasificación inicial con la cual se trabajó en un tiempo determinado, pero en el segundo consenso de Granada se estableció una clasificación de PRM en 6 categorías, que a su vez se agrupan en 3 supracategorías, tal como se refleja en esta tabla. Esta clasificación tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad, con la efectividad y con la seguridad del tratamiento médico de un paciente. En el caso de las necesidades, tenemos al PRM1, donde nos dice que el paciente sufre un problema de salud consecuencia de no recibir una medicación que necesita. En el PRM2, el paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir un medicamento que no necesita. Entonces, esta es la primera clasificación de acuerdo a la necesidad, ¿no?, del paciente en cuanto a medicamento. Y en cuanto a la efectividad, los PRM se dividen en PRM3, donde el paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad no cuantitativa de la medicación. El PRM4, el paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad cuantitativa de la medicación. En la tercera agrupación de estos PRM en cuanto a la seguridad, tenemos al PRM5, donde nos dice que el paciente sufre un problema de salud
consecuencia de una inseguridad no cuantitativa de un medicamento. Y el PRM6, el paciente sufre un problema de salud, consecuencia de una inseguridad cuantitativa de un medicamento. Entonces, esta tendría que ser la clasificación inicial, dependiendo del segundo consenso de Granada. Estamos viendo el listado de problemas relacionados con medicamentos. Posteriormente se admite que la causa de los PRM pueden ser múltiples, aceptando por tanto la existencia de un listado de PRM que no será excluyente según la tabla 4 y que por tanto podrá ser modificado con su utilización en la práctica clínica. Aquí yo les presento una tabla con el listado de problemas relacionados con medicamentos y que puede ser causa de RNM. El listado es el siguiente, como ustedes ven, tiene que ver con la administración errónea del medicamento, con las características personales, con la conservación inadecuada del medicamento, con las contraindicaciones, con las dosis, pauta y o duración no adecuada, con la duplicidad, con errores en la dispensación, errores en la prescripción, incumplimiento, interacciones, otro problema de salud que afectan el tratamiento, probabilidad de efectos adversos, problema de salud insuficientemente tratado y otros. Entonces, este sería un listado nuevo de PRM, pero que pueden ser causas de RNM. En base a la experiencia acumulada con la utilización de la sistemática surgida del segundo consenso de Granada sobre problemas relacionados a los medicamentos y del método DADER de seguimiento farmacoterapéutico desarrollado por el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, y además de otras experiencias en servicio de seguimiento farmacoterapéutico, se abandona la expresión numérica para los distintos RNM, recomendando su referencia con una breve definición, tal y como se muestra en negrita en la siguiente tabla. Ustedes ven acá en esta tabla, en esta clasificación, ¿no?, de acuerdo a 3 categorías, que no sé si ustedes se dan cuenta, estas categorías se parecen un poco a los PRM antiguos, porque los PRM antiguos también están clasificados de acuerdo a la necesidad, efectividad y seguridad del medicamento. En esta clasificación tenemos 3 categorías también: necesidad, efectividad y seguridad. En cuanto a la primera categoría, de acuerdo a las necesidades tenemos los problemas de salud no tratados, que quiere decir que el paciente sufre un problema de salud asociado a no recibir una medicación que necesita. El efecto de medicamento innecesario, que quiere decir que el paciente sufre un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no necesita. Entonces, esta es la primera categoría, ¿no?, de necesidad, de acuerdo a la necesidad del medicamento. Y de acuerdo a la efectividad tenemos a la inefectividad no cuantitativa, donde el paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de la medicación. Y en cuanto a la inefectividad cuantitativa, el paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad cuantitativa de la medicación. Esta sería entonces la segunda categoría, de acuerdo a la efectividad del medicamento. Y en la tercera categoría, de acuerdo a la seguridad, tenemos a la inseguridad no cuantitativa, donde el paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad no cuantitativa de un medicamento. Y en cuanto a la inseguridad cuantitativa, tenemos que el paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad cuantitativa de un medicamento. Entonces, esta es, ¿no?, la clasificación de los resultados negativos asociados a la medicación.